En este panel de archivos, gobierno abierto y acceso a la información pública, me voy a centrar un poco más en acceso a la información pública y algunos desafíos que atraviesan a los tres temas. En primer lugar, y de lo que siempre se habla, es del derecho a acceso a la información pública, reconocido como un derecho humano que tenemos todas las personas, sin discriminación, sin distinción. Las mejores prácticas indican que no tenemos que demostrar ningún tipo de interés legítimo o de fundar las razones o dar explicaciones de por qué le pedimos información a los organismos públicos. Pero hoy no me voy a focalizar en el derecho que tenemos como personas, sino en los desafíos que tenemos para construir políticas públicas para garantizar y vehiculizar el ejercicio de este derecho. Entonces, un poco de historia. Recién en 2017 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, la 27275. Previo a eso, quienes hayan estado en la administración quizás conocían el decreto 1172 del 2003, que era la herramienta para pedir la información al Estado. A partir de 2017 tenemos esta ley que no solo rige para el Poder Ejecutivo, sino también rige para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo, con lo cual se amplía bastante la herramienta para poder pedirle información a todos los organismos del Estado, sin importar su rama. ¿Qué implica esta ley o qué implica la implementación de este tipo de políticas de transparencia, acceso a la información pública, de gobierno abierto? Un extremo cambio cultural, un cambio de cabeza. Históricamente, quienes estaban en los organismos públicos entendían que la información era de ellos y no de la ciudadanía. Y en los últimos 50 años, ese pensamiento, esa cabeza, esa forma de llevar adelante las políticas de Estado se fue transformando. Las recepciones más claras en los tratados internacionales, en los compromisos internacionales, los fallos de las distintas cortes regionales. En la OEA tenemos algunos fallos súper interesantes donde claramente nos obligan a todos a repensar y clarifican que la información no es de quienes la administramos o la creamos o la procesamos, sino de toda la ciudadanía, y nosotros somos como los cuidadores de esa información y tenemos que garantizar los mecanismos y los medios para poder hacer llegar la información a la ciudadanía. En este sentido, a la hora de hablar de acceso a la información en los tiempos de hoy, o siempre identificamos tres desafíos que atraviesan a los archivos, al gobierno abierto y al acceso a la información pública. Nuestra ley impone plazos bastante exigentes. Al pedir la información al Estado, se nos da a nosotros como administración 15 días hábiles para responder. Y en casos excepcionales donde por la complejidad de la información o el tratamiento o el procesamiento que se tenga que dar, 15 días más. O sea que estamos hablando de 30 días hábiles para responder a las solicitudes de información. Y en este sentido colabora muchísimo todo el proceso llevado adelante por lo que era el Ministerio de Modernización, sobre modernización del Estado, que nos permite agilizar los tiempos para poder darle trámite y responder a las solicitudes de información. A mí esto tiene que ver con el Poder Judicial, pero la imagen de las ordenanzas paseando expedientes a la mañana de un juzgado a otro, pensar que hoy en un solo clic le hacemos llegar las solicitudes de información a los organismos sin que tengan que estar boyando por distintos edificios, necesariamente acorta los plazos. Que podamos tener mecanismos de notificación electrónica, ya sea por el sistema de trámite a distancia o por correo electrónico, acorta necesariamente los plazos. En la agencia hemos visto un montón de casos donde el ciudadano reclama que no se le dio respuesta y cuando le corremos traslado al organismo dice, no, yo en fecha lo llevé al correo, pero claro, mandar algo por correo quizás te lleva 3 semanas. Entonces, todo lo que tenga que ver con los procesos de modernización del Estado y de los trámites electrónicos nos permite agilizar los tiempos y dar cumplimiento a los plazos. Ay, nunca había pasado, perdón. En segundo lugar, quiero hablar de la calidad. Trabajos como el que lleva adelante el Ministerio de la Defensa en la tramitación o el Archivo General
sobre la calidad de los archivos nos ayuda también a dar respuestas de calidad y también pensar hacia futuro, construir documentos e información de calidad. Y vinculados a estos dos puntos son los costos. Tener portales como el de archivos del Ministerio de la Defensa nos permite acortar, reducir los costos que implica elaborar una respuesta a un ciudadano, a un investigador, mismo a otro organismo o mismo a los pedidos del Poder Judicial. Entonces, estrategias de este tipo donde nos permite tener un montón de información ya procesada, determinada su proceso de gestión documental, donde tienen cierta calidad, donde están disponibles, nos permite cumplir con los plazos, garantizar estándares de calidad en la documentación y la información que entregamos y ponemos a disposición, y a su vez a reducir los costos que le implican a la administración dar cumplimiento a las políticas de transparencia y gobierno abierto. Esto nos lleva a un desafío, y esto habla un poco del cambio cultural. El ojo público cada vez está más hacia adentro y encima de cómo se gestionan las políticas públicas. Las estrategias de gobierno abierto le abren ese lugar a la ciudadanía para que se acerque, para que colabore, para que co-cree políticas, y eso nos ayuda de alguna manera a subir la vara en la calidad de las políticas, de la producción de información, de los archivos que generamos, de cómo publicamos las cosas. Y eso es un beneficio para todos, a nosotros al momento de tomar decisiones dentro de la administración pública, como también para la ciudadanía. La información de calidad a disposición tanto de la administración como de la ciudadanía nos ayuda a tomar mejores decisiones. Como les decía al principio, mi prejuicio respecto de lo que era la información vinculada a las áreas de defensa o de seguridad se da también a nivel mundial. Sin embargo, a la hora de buscar ejemplos sobre la transparencia en organismos de defensa, encontramos que son mucho más abiertos de lo que el prejuicio general podría determinar. Así que buscamos algunos ejemplos mundiales. En primer lugar, les quería contar este pedido de información al Reino Unido, donde una persona le preguntó al Ministerio de Defensa cuántos brechas de seguridad habían tenido. Y elaboraron todo un listado de las brechas de seguridad que habían tenido en ese periodo, que incluía desde faxes que fueron enviados a un número de teléfono equivocado, a la desaparición de pendrives, a cosas más severas como ingresos a bases militares. Pero posiblemente esa persona pensó que no se le iban a contestar. Sin embargo, esta información en el cumplimiento de sus funciones fue, primero, construida por el propio organismo, y en segundo lugar, entregada al momento de ser demandada por la ciudadanía a través de su derecho de acceso a la información pública. Otros ejemplos en Estados Unidos, en esta transformación, documentos que históricamente fueron secretos en los últimos años a través de pedidos de información pública, a través de su normativa, fueron desclasificados y puestos a disposición. Y esto es interesante porque a través del mecanismo de acceso a la información pública, distintas empresas proveedoras o potenciales proveedoras del Estado, en este caso era sobre mantenimiento a los barcos de las fuerzas, y también hay mucho sobre los costos y contratos de pago de combustible para las fuerzas. Se mejora la competitividad y la calidad de la prestación de los proveedores hacia el Estado. Y no quería dejar de hablar del caso argentino en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte del Ministerio de Defensa. Bueno, de lejos no se ve, pero es este puntito grande acá abajo, rosa. Entonces tiene en promedio más o menos la misma cantidad de solicitudes que la mayor parte de los ministerios que se encuentran hacia la izquierda. Sin embargo, es de los que mejores contesta y de los que mejor cumple los plazos que impone la ley, que como ya dijimos son bastante acotados. Así que quería darle reconocimiento, Pau, por todo el trabajo del equipo y de todo el ministerio y mismo de las fuerzas para dar cumplimiento acabado a la Ley de Acceso a la Información Pública. Y les quería contar mínimamente qué hacemos en la agencia. Somos un organismo de control autónomo y autárquico que tenemos a nuestro cargo velar por el cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública, y también somos el organismo de control de la Ley de Protección de Datos Personales. Nosotros controlamos el cumplimiento de los pedidos de acceso a la información pública, tenemos reportes online sobre el cumplimiento de los distintos organismos.
y también somos los que gestionamos los reclamos de acceso a la información pública. Ahora, algunos números. No, bueno, esto es simplemente el diseño institucional de la agencia, las dos direcciones nacionales de acceso a la información pública y protección de datos personales y todas las áreas administrativas de apoyo. Ay. Uno para atrás, ahí está. Simplemente para mostrarles desde la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública cómo se muestra la tendencia en aumento de los ingresos de solicitudes al Estado. Este aumento se da sin haber hecho estrategias de difusión masiva ni de trabajo todavía con la comunidad. En estos primeros, en septiembre van a ser 2 años, el trabajo estuvo muy focalizado en fortalecer a las distintas entidades estatales para tener mejores capacidades para responder, para potenciar las iniciativas como la de archivos de transparencia proactiva de información y así mejorar la capacidad de respuesta para después poder trabajar en la mejora de la demanda. La computadora me ignora. El 6% de estas solicitudes, estamos hablando más o menos de 4.000 solicitudes anuales, el 6% llega en reclamo a la agencia. Esto no quiere decir que solo el 6% de quienes de esas solicitudes no fueron satisfechas, de todas, sino que únicamente el 6% llega a la agencia. De ese 6% estamos hablando más o menos, hasta el año pasado eran 300 anuales, este año se espera que se dupliquen, así como se van a duplicar también las solicitudes de información pública. En más del 50% de los casos, el año pasado venían por silencio de los organismos públicos. Este año estamos logrando revertir la tendencia y es por respuestas insatisfactorias, ya sea porque el solicitante considera que la respuesta es incompleta o porque no cumple con alguna de las formalidades. Así que bueno, estamos trabajando en poder suplir o revertir esa tendencia del Estado de no contestar, de no rendir cuentas, para que empiecen a contestar y después, bueno, se revisará la calidad de esas respuestas. A su vez, esto se ve contrarrestado o aún es raro que siga habiendo tantas solicitudes de información con todos los cambios que se están dando a través de la publicidad proactiva de información, que también monitoreamos todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de obligaciones de transparencia activa, y la idea en algún momento también es poder empezar a ver el uso de esa información que está disponible. Bueno, eso era un poco contarles qué hace un poco la agencia y cómo también las políticas públicas de acceso a la información pública, de archivos y de gobierno abierto se encuentran atravesadas, y este tipo de instancias están buenísimas para que podamos compartir y ver que no son compartimentos estancos, sino que se atraviesan de manera permanente. Muchas gracias.